El llanto del niño. La tarde era grisácea y lánguida, como lo son casi todas las tardes de invierno. Recuerdo que me encontraba en la habitación con un insoportable malestar en la cabeza. Era un intenso dolor que me hacía zumbar los oídos. Cuando ya no soporté más aquel encierro que solo acrecentaba mi malestar, abandoné aquel deslucido cuarto. Tomé el abrigo del perchero y salí a caminar por las calles solitarias, llenas de humedad y suciedad. El viento era vigoroso y helado. Desde el primer momento comenzó a golpearme la cara inclemente. Comencé mi andar sin saber a ciencia cierta a dónde dirigirme. Lo único que era certero en ese momento era la soledad que me rodeaba. El crepúsculo ya estaba sobre mí y las estrellas frías en el firmamento comenzaron a aparecer. El ulular del viento al cruzar los árboles producía macabras notas que los mecían con ilusoria vida propia. Entonces comenzaron a aparecer las sombras que salen al anochecer. No sabía si era mi agitada imaginación o eran los elfos nocturnos que aparecían. Empuñaba mis manos en el interior de los bolsillos del abrigo, procurando calentarlas un poco. Sentía que mi mirada era vaga y poco clara, pues las imágenes que ante mí parecían borrosas y de forma caprichosa. Aquel día no me acompañaba la alegría, solo el pesar y la bruma de los recuerdos dolientes. Había cruzado ya el puente de vieja madera que conducía a un camino solitario. Apresuré un poco el paso al mirar en la distancia una luz parpadeante. Caminé todavía por algunos minutos hasta que tuve frente a mí aquella finca de armónico trazo y cubierta por blanca pintura. La sola visión resultaba relajante y la brillante luz que salía de una de las ventanas me llenaba de una extraña sensación de armonía. No sé cuánto tiempo permanecí absorto ante aquella visión, hasta que el frío me hizo reaccionar. Me disponía a alejarme cuando de pronto, en la quietud de aquella naciente noche, escuché el hilo de un llanto. Era el llanto de un niño. No pude ubicar de dónde provenía con exactitud, pero no parecía distante. No puedo negar que por un instante me sentí sobrecogido y lleno de temores, pues no había nadie a mi alrededor, solamente la oscuridad y las sombras. Se escuchó entonces nuevamente aquel desgarrador lamento, pero ahora con mayor claridad y volumen. Provenía del interior de aquella casa. Era desconcertante que nadie atendiera a aquella muestra de dolor, y por un instante especulé si solamente yo lo escuchaba. La curiosidad se apoderó de mí. Me intrigó a tal grado que deseé saber el origen de aquel llanto. Encaminé mis pasos hacia el pórtico. A medida que avanzaba, un latir estrepitoso inflamaba mi corazón, en una mezcla inusual de sentimientos. La puerta de madera estaba también pintada de color blanco, y antes de que lograra apoyarme en ella, ésta cedió suavemente. En el interior había una luz intensa por todos lados, y la decoración y los muebles eran también del mismo color. Estando ahí, se experimentaba una agradable sensación de paz que no tengo palabras para describir. Nadie salió a mi paso. El lugar parecía solo, desierto. Me acompañaba el sonido de mis pisadas sobre el mármol pulido y el rítmico sonido de la maquinaria trabajando de un reloj colgado en un muro. Aparentemente no había nadie en aquella casa, pero aún así no podía localizar el origen de aquel desconcertante llanto. Siguiendo mi intuición, me dirigí hacia un salón con duela de caoba, pulida de tal manera que parecía un oscuro espejo. Era el recinto menos iluminado de todo aquel lugar, pues la luz que alumbraba la estancia provenía de unos candelabros de cristal que pendían en el techo. En el muro de la derecha había unos ventanales de proporciones magníficas que narraban con colores escenas de la Biblia.
En el muro contrario estaba colgado otro reloj. Parecía de ébano, con su carátula blanca como una luna y con brillante péndulo que rítmico se balanceaba de un lado a otro. Aquel reloj me resultaba familiar. En algún lugar lo había visto, aunque en ese instante no podía recordar dónde. En el centro del salón había un viejo piano vertical, sobre el que estaban unas partituras. Una punzada intensa me atacó en mi sien derecha. Como impulsado por un magnetismo indefinible, me acerqué al instrumento. No pude reprimir la necesidad de tocar aquellas notas. Tomé asiento frente al teclado y comencé a deslizar mis dedos sobre el marfil. Poco a poco fue surgiendo aquella melodía de la que hacía tanto tiempo no escuchaba. Era una de mis preferidas. Su nombre era El Lamento del Cuervo. Me la había enseñado mi abuelo cuando yo era aún un niño. En cada nota la nostalgia me embriagaba y los recuerdos ya olvidados volvían a avivarse. Así, sin proponérmelo, emergieron recuerdos de mi niñez. Me percaté entonces de que aquel piano era muy parecido al de mi profesor Lautaro, aquel hombre mayor con el que tomaba clases 3 veces por semana durante las tardes. Pero también me resultó familiar aquel reloj oscuro, que era simplemente lo último que veía al cerrar la puerta de mi casa, siendo yo un niño. Lleno de melancolía y confusión, me puse de pie en medio del salón. Lentamente los recuerdos emergieron, como si salieran de algún largo letargo. El salón era como el de mi casa. Los detalles se dibujaban. Un escalofrío recorrió mi espalda al percatarme de la cantidad de cosas que eran similares a las que yo recordaba siendo niño. Cuando tomaba las lecciones de piano por las tardes, el sonido compasado del reloj se hizo intenso, lleno de ecos atemorizantes en aquel frío espacio. Estaba aún embebido en mis pensamientos cuando un vago temor se apoderó de mí al escuchar nuevamente el llanto de aquel niño, aquel lamento lastimero y misterioso que me había llevado hasta ahí. Entonces, un confuso presentimiento se apoderó de mí, como si repentinamente ya supiera quién era el que lloraba y dónde estaba. Crucé el salón y encontré otra puerta. Giré la perilla y ante mí se abrió una habitación oscura que daba la sensación de no pertenecer en lo más mínimo al resto del lugar. Advertí, en un rincón del cuarto, la tímida luz de una vela, y junto a ella, engarruñado, estaba un niño, con la cara metida entre las rodillas, a la vez que abrazaba sus piernas. Él era el autor de aquel amargo llanto. Un intenso dolor en la parte derecha de mi cabeza me hizo una punzada lacerante. ¿Por qué lloras, niño? No tuve respuesta, pero las lágrimas cesaron. ¿Por qué estás solo aquí? ¿Por qué lloras? Insistí. El chico levantó su cara. Aquí no hay nadie más. Soy el único. Estoy solo y tengo miedo. ¿Tienes miedo? ¿A qué? Interrogué intrigado. A la soledad que hay en este lugar. Tengo miedo de mirar a mi alrededor y no ver a nadie que me acompañe. Tengo miedo de no encontrar a alguien que se quede conmigo, de no encontrar la mano de un amigo. Las palabras de aquel indefenso niño me conmovieron profundamente. Noté entonces que el muchacho estaba herido de la cabeza y mostraba signos de haber sido maltratado. Pero, tus padres, tus hermanos, ¿dónde están? Mis padres hicieron un largo viaje, pero ya pronto vendrán aquí conmigo. Hermanos no tengo y amigos tampoco. Esto es absurdo. ¿Cómo es posible que vivas solo aquí? Exclamé extrañado por las absurdas declaraciones que daba. Es verdad, no hay nadie más aquí. Pero ya no tienes por qué llorar. Ahora ya estás acompañado. Ya no estás solo. Si quieres puedo quedarme contigo. Te puedo hacer compañía, al menos hasta que regresen tus padres. El muchacho guardó silencio y se quedó inmóvil, mirándome con sus ojos húmedos.
Mis padres tardarán todavía. Aún no les toca venir. El niño se puso de pie y pude apreciar sus ropas desgarradas, rotas y sucias. El dolor punzante en mi cabeza se intensificó. Veo que estás herido. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Todavía no me reconoces? Aquellas palabras de inmediato llenaron de dudas mi corazón y me envolvieron en un crespón de oscuros temores nunca antes sentidos. El infante se acercó a la luz de la vela. Pude contemplar con el corazón yerto de horror que aquel niño no era otro que yo mismo cuando tenía esa edad. Retrocedí un paso lleno de pavor, pero aquella mirada y tan limpia y pura me dominó. ¿Ya lo recuerdas? ¿Ya sabes lo que me pasó? ¿Lo que te pasó? Como si fuera víctima de una descarga eléctrica, me llenaron imágenes de sopetón en mi cabeza. Y también me llené de dolor, de náusea, de ira. Me vi saliendo de la casa del profesor Lautaro aquella tarde. Luego, aquel hombre que me subió por la fuerza al automóvil. La obscuridad de aquella habitación que olía a maíz rancio y las violaciones interminables. Luego, el golpe en la cabeza que acabó con mi vida. Sí, yo soy tú. Lloro por nosotros, porque aún sigues en la soledad de la cripta de la que nunca escapaste. Lloro porque tu paso por la vida fue fugaz, porque tu muerte fue injusta y dolorosa para todos los que dejaste. Nunca llegaste a ser hombre. Eso que eres ahora es lo que imaginabas para ti, aquellas noches de golpes y abusos. Esta es tu casa. Es el mausoleo donde has estado y donde seguirás. Inefables temores se habían apoderado de mí. Horribles fantasmas por mi mente desfilaban y el sonido agitado de mi corazón, si es que había alguno, se perdió en la oscuridad. Las palabras de mis labios parecían huir y no hubo murmullo alguno que rasgara el profundo silencio que se había abierto entre ese niño y yo. El chico me miró fijamente con sus ojos cristalinos y en sus labios se dibujó una tierna sonrisa, tan limpia y pura que parecía sugerir que el llanto no regresaría más. Sentí que por mis mejillas rodaban lágrimas que cayeron sobre las tinieblas reinantes, y una ufana sonrisa brotó desde lo más profundo de mi alma. Ahora sé que aquí te quedarás, porque ya lo sabes. Has vencido a la maldad que te arrebató la vida. Veo que estás en paz, dijo el niño. Después de aquellas palabras, la luz oscilante de la vela se apagó. Supe que el eterno peregrinar de mi vacío espíritu había cesado, y aunque solo había obscuridad, el llanto de aquel niño en las tinieblas brumosas no se volvió a escuchar.